Amigos, nuevamente bienvenidos a un programa más Prevención, Salud y Vida, transmitido cada 15 días los miércoles a las 8 horas de Ecuador, con invitados nacionales y extranjeros de gran importancia en el campo de la medicina. Agradecemos el espacio brindado por la Mirilla Online, creada con el objetivo de servir y brindar información real y de calidad a sus seguidores, rodeada de gente empeñosa, luchadora, trabajadora y con muchas ganas de servir a la sociedad. El día de hoy tenemos una discusión por la Mirilla Online con el tema creada Realidades ante una pandemia. Esta noche contamos con la presencia de profesionales de muy alta calidad que han representado a su país en las diferentes asociaciones a nivel mundial con reconocimiento nacional e internacional en varias ramas de sus estudios. Soy el doctor Cristian Osvaldo Castillo Cabrera, especialista en cirugía general con alta especialidad en laparoscopía avanzada, cirugía bariátrica y cirugía robótica, varios diplomados en nutrición, nutrición bariátrica, obesidad, diabetes e investigación. Hoy tengo el honor y gusto de contar con profesionales de muy alto nivel y renombre. Dentro de ellos, mi maestro, mi amigo, mi mentor en laparoscopía, un profesional de calidad con una humildad y un don de enseñar única. Les presento al doctor José Luis Limón Aguilar, expresidente de la Asociación Mexicana de Cirugía Endoscópica y de la Sociedad Médica del Hospital Ángeles Clínica Londres, cirujano general laparoscópico, fundador y presidente del Diplomado de Endoscopía Hospital Ángeles Clínica Londres y de la Fundación Biotecnológica en Salud Humanitaria, coordinador actual de Cirugía General del Hospital Clínica Londres, profesor titular del Diplomado de Cirugía Endoscópica y de las universidades Anáhuac, West Hill, UPN, UNAM y Hospital Ángeles Clínica Londres. Doctor Limón. Cristian, gracias por la presentación y por la invitación a los ponentes que ya hemos estado platicando hace un momento. Agradecerles también la colaboración y compartiremos efectivamente las experiencias que se están viviendo en nuestros países ante esta realidad de la pandemia, que es algo que nos ha sacado de cualquier plan de tratamiento desde un inicio y que nos ha movido muy seriamente la vida cotidiana, la vida familiar, la vida profesional y la vida educativa en cada uno de nuestros países. Entonces esperemos que la experiencia que vamos a compartir cada uno sea de provecho para toda la comunidad, tanto médica como persona pública en general, y que sirva de la intención para hacer caso y llevar esto por buen camino para evitar la repropagación de esta pandemia o la prolongación por muchísimo más tiempo. De igual manera y con el mismo gusto y honor, les presento al doctor Luis Chiroque Benítez, expresidente de la Asociación Peruana de Cirugía Endoscópica, especialista cirujano colorectal y laparoscopista, profesor instructor del IRCAD y miembro de varias asociaciones americanas como es SAGES y como es el American Colorectal Surgery. Doctor Chiroque, buenas noches. Muy buenas noches, Cristian. Es un honor compartir con ustedes este momento, sobre todo para servicio a la comunidad y conversar en un lenguaje sencillo que estamos atravesando todos. Y como muy bien comentábamos con el doctor José Luis Limón y Marco Vinicio, esta es una enfermedad nueva para la misma ciencia, es una enfermedad nueva para la sociedad y tiene muchas aristas, muchos ángulos que afectan a muchas familias, que han dejado mucho dolor en el camino y para el cual todavía tenemos un largo camino por recorrer. Así que el compartir de hoy es un granito más de arena en el querer prevenir que más personas se infecten y que menos gente muera. Muchas gracias nuevamente. También tenemos el gusto de contar con un gran amigo de la universidad desde la infancia que gracias a su esfuerzo y su dedicación por servir a la sociedad hoy se encuentra radicado en Estados Unidos, el doctor Marco Vinicio Medina Sea, especialista en cirugía general en el Morrison Medical Center, New Jersey, con subespecialidades en cirugía mínima invasiva y cirugía robótica en el mismo instituto en Nueva Jersey, fellow de investigación en cirugía pancreática en la Universidad de Nueva York y obviamente pertenece a varias sociedades americanas como es el Fellow American College of Surgery, el American College of Colorectal Surgery, el American Associate Metabolic and Bariatric Surgery y el American Medical Association.
Luego de tan grande presentación, Vinicio, si tú nos das unas palabras, por favor. Buenas noches, Cristian, a los otros exponentes, muchas gracias, es un honor para mí. Charla, como decían anteriormente, en palabras sencillas para que la gente... Vini, no se te escucha mucho. ¿Se escucha ahora? Si puedes subir el volumen un poquito, Vini, ahí es mejor. Tal vez así. ¿Ahora se escucha mejor o no? Antes se escuchaba mejor, Marco. Antes, cuando estuvimos conversando, te escuchaba mejor. Parece que si es que logro hacer esto un segundo. Aquí es donde va. Si quieres, Jova, puedo empezar con la introducción hasta que Vini arregle el audio. Claro que sí. No sé si se escucha ahora un poco mejor. Muy bien. Está súper bien. Muy bien. Entonces, Vini, ¿hablas? Sí, decía que para mí es un honor formar parte de una charla con el doctor Chiroque y el doctor Limón, igual que contigo, Cristian, como decías, amigos desde hace algún tiempo, desde la universidad, y muchas gracias por la presentación. Ojalá podamos sacar de provecho esta charla y llegar en palabras sencillas a nuestra comunidad sobre un problema tan grave como es este virus. Luego de tan grande presentación y tal vez sin poder decir todos los méritos de los ponentes, empezaremos con una breve introducción. La pandemia de COVID-19 debe ser observada como un hecho histórico que ayuda a comprender el paso cuando las sociedades se enfrentaron ya a escenarios similares como lo es la gripe española, entre otras pandemias. La pandemia por COVID-19 ha provocado un desajuste en todos los sistemas de salud. La mayoría de los países habían olvidado cómo comportarse ante una epidemia de estas características sin disponer de los recursos adecuados luego de varias ya sucedidas. Esta pandemia es un acontecimiento de dimensiones trágicas debido al grandísimo número de muertos, comparable con una guerra, pero es aún el borrador de un guión cuyo final desconocemos, convirtiéndose en un hito histórico, científico y social, un virus que no se puede ver, un virus que no tiene cura, que nos ha encerrado en una eterna cuarentena y que es el enemigo invisible de toda la humanidad. También ha determinado la necesidad de la reorganización de muchos centros hospitalarios en el mundo. Sin embargo, incluso desde el inicio de la pandemia, la urgencia quirúrgica con todo su volumen y su repercusión asistencial debía continuarse, considerándose como una prioridad para todos los centros, independientemente del escenario de alerta en el que se encuentren, por lo que se debe alertar a los servicios de cirugía general de las necesidades de tomar medidas de forma precoz que garanticen la seguridad de los pacientes y los cirujanos. En el marco de las enfermedades que pueden agravarse por no ser tratadas a tiempo, se encuentran aquellas enfermedades agudas que requieren una reintervención quirúrgica urgente, como por ejemplo una apendicitis aguda, la inflamación aguda de la vesícula biliar, una inflamación aguda y peligrosa de divertículos en el colon, hernias complicadas, enfermedades malignas que requieran ya un tratamiento oportuno quirúrgico o que tal vez ya produjeron alguna complicación o una urgencia. La cirugía sigue siendo la mejor opción terapéutica para abordar todos estos procesos agudos, incluso en situaciones de pandemia. Ante la pandemia se ha creado un nuevo escenario que genera una gran preocupación y por eso el programa de hoy ha creado una gran preocupación en la comunidad médica. Las consultas por todas estas enfermedades agudas se redujeron desde el comienzo de la pandemia, de acuerdo al país donde inició y cómo inició. Esto quiere decir que hay pacientes que no consultan de manera temprana ante la aparición de sus síntomas, sino que lo hacen de manera tardía, lo que aumenta sin duda alguna el riesgo de complicaciones y hasta la muerte. Un síntoma que uno puede considerar banal puede ser el comienzo de algo grave, pero tratado a tiempo puede tener un muy buen pronóstico. El futuro lo declinarán las tensiones que nos aquejan hoy. La pandemia ha evidenciado la fuerza que tiene el negacionismo de la ciencia y los movimientos religiosos que no confían en la razón o en el juicio. Algunos ni siquiera reconocen la existencia del virus y se oponen groseramente a las soluciones de la evidencia científica que propone para evitar el contagio, como son las pruebas, el uso de cubrebocas, el distanciamiento social y todas las medidas científicas que ya se han ido proponiendo con el tiempo. Esto les hablo desde abril hasta acá.
Desde que se desató la pandemia de coronavirus, las voces de los científicos ya se han hecho prominentes en los medios con el objetivo de explicar cómo es el nuevo virus, cómo se comporta, cómo se contagia, las complejas formas en que interactúa con nuestro cuerpo y los avances más recientes en la búsqueda de, por favor, una vacuna y un tratamiento. Sin embargo, el acceso fácil y en su mayoría gratuito a información científica fidedigna y expresada en términos sencillos no ha sido suficiente para frenar la proliferación de teorías de constipación que carecen de toda evidencia científica. Cualquier situación de miedo donde la gente siente que pierde el control de su vida hará que algunos se vuelvan susceptibles a estas teorías conspirativas. De esta manera vamos a comenzar con nuestros maestros sobre el tema elegido para el día de hoy, que son realidades desde una pandemia. Comenzamos. Esta es una pregunta para los tres panelistas, para los tres expositores, doctor José Luis, doctor Chiroque, doctor Vinicio Medina. Según el país, ¿cuál es el criterio acerca de la evolución de la pandemia en su país? ¿Qué ha estado pasando en México, doctor José Luis Limón? Mira, en México la situación es crítica. A la fecha del día de ayer teníamos 933,155 casos confirmados con 92,100 defunciones, que va en incremento. Casos sospechosos de 56,331, casos activos 28,051, personas estudiadas 2,414,882. Quiero decirle que todos estos casos estudiados con prueba de COVID o tomografía de tórax son pacientes que pagan la gran mayoría sus estudios porque se sienten con síntomas que les hace sospechar que pueden estar enfermos. No se hace un escrutinio a personas al azar, excepto en el hospital, en algunos de los hospitales, por ejemplo, la Clínica Londres, al azar, día con día se están haciendo pruebas y definitivamente hemos encontrado positividad en algunos y totalmente asintomáticos, que es el peor de los casos. Sin embargo, una vez que se hayan positivos, se envían a la cuarentena, a su domicilio y definitivamente la pandemia sigue creciendo. Acabamos de tener un repunte, habíamos bajado en un 40%, sin embargo, al día de antier, platicando con una anestesióloga de un hospital de la Secretaría de Salud, nos dice, teníamos ya nada más 40 camas ocupadas, hoy tenemos nuevamente 100 camas ocupadas, de manera que ha habido un repunte en el número de contagios. Esa es la situación por la que estamos atravesando nuevamente en México. Seguimos, entre comillas, con semáforo naranja. Sin embargo, la semana pasada estuvieron anunciando la posibilidad de que estuviéramos nuevamente en semáforo rojo y parar actividades no esenciales. Esa es la situación por la que estamos atravesando en este momento. Sí, pues sí, yo también me encuentro en México y pues camas que ya estábamos todos felices porque iba a regresar un poco toda la normalidad, está completamente lleno el piso de día, el piso de medicina interna también, pues es una realidad que nos está tocando y nos está dando muy duro. Doctor Luis Quiroque, en Perú, ¿qué está pasando, doctor? Hola. Perdón, Bueno, ahora sí. Sí, ahora. Sí. Disculpen. Muchas gracias. Al día de hoy en el Perú tenemos 902,503 casos, detectados 202,000 por prueba molecular y 700,000 por pruebas rápidas, 34,500 fallecidos, y la tasa de letalidad es de 3,82%. Desde octubre recién se ha aperturado el inicio de los vuelos aéreos internacionales con precaución, ¿verdad? Cada vez se está extendiendo más. Se les pide a los que viajan y a los que regresan
una prueba molecular de 3 días previos al viaje, ¿no? Es un dato importante tal vez para la cuestión de los turistas. Y estamos preparándonos para la segunda ola, porque prácticamente se están ablandando, diría yo, todas las medidas que el gobierno dio inicialmente, y la población, por un tema de salud mental también, ya no está respetando ese marco que se había establecido. Así que yo de repente más adelante comentaremos sobre eso. Y lo otro es que en el Hospital Almenara, donde yo trabajo, que tiene más de 1.200 camas, se convirtió originalmente algunas áreas en COVID, pero prácticamente llegó a convertirse casi en 80-90% COVID en su momento, ¿no? En el pic. Se tuvo que construir en el estacionamiento una de drywall, un nuevo hospital para albergar más pacientes que ya no había dónde colocarlos. Entonces, creemos que esto es un subreporte, deben haber más muertos de lo que se registran oficialmente, y todavía no sabemos qué es lo que viene, ¿no? Entonces no es para crear, ¿verdad?, desesperación ni miedo, sino para empezar a tener conocimiento y actuar con prudencia, sobre todo. Gracias. Exactamente. Doctor Vinicio Medina, en Estados Unidos, en el hospital donde tú trabajas, ¿cómo están actuando? ¿Qué está pasando allá? Bueno, en Estados Unidos creo que llevamos la punta a nivel de contagios a nivel mundial. El día de hoy se han registrado 9.520.000 personas contagiadas positivas con COVID que han sido verificadas, con un rango de muertes de 233.000 muertes en lo que va desde que se inició la pandemia. Estamos viviendo una segunda ola que es bastante, está ya confirmada. Sabemos que hace aproximadamente 4 a 5 semanas el pico de COVID nuevamente ha empezado a crecer. Hace 2 días se rompió un récord de 93.000 pacientes positivos en un solo día. El día de ayer fueron 95.000. A nivel nacional, la prevalencia sigue aumentando y lastimosamente el porcentaje de muertes, a pesar de considerarse entre comillas bajo, ser un 2.4%, estamos hablando de 230.000 personas que han muerto en los Estados Unidos. Veo que desde el punto de vista de qué hacer y cómo prevenir esto, se ha intentado concientizar a la sociedad de el distanciamiento social, el intentar utilizar máscaras para protegernos y proteger a los demás. Sin embargo, como una medida local, cada estado en los Estados Unidos ha tomado diferentes leyes y diferentes formas de controlar esta situación, y eso ha creado bastante conflicto en términos de que en un estado se hacen ciertas cosas y en otro se hacen otras cosas muy diferentes. En el estado donde yo vivo, que es en el sur, en Arkansas, no tenemos una inmensa cantidad de casos que han sido verificados. Sin embargo, son 115.000 hasta el día de hoy, con 2.000 muertes. Mi hospital en el mes de mayo, junio y julio sufrió muchísimo debido a COVID. Las salas de cuidados intensivos estuvieron llenas. Actualmente tenemos 2 pisos que están destinados a COVID, y el 30% de nuestra sala de cuidados intensivos está llena de pacientes que requieren atención intensiva por COVID. Los demás están recuperándose, o hay muchos pacientes que también reciben atención médica en el hospital, sin embargo son enviados a casa, pues se recuperan sin mayor riesgo de tener que ser hospitalizados. Son importantes estos datos de cada país, y te comento algo, Vinicio. Sabes que yo estuve a punto de viajar a Estados Unidos justo este día sábado, y en Newark, en New Jersey, no piden pruebas de COVID, no hay cuarentena, no hay nada, pero si tú viajas a Nueva York, ahí sí necesitas irte con prueba PCR y todo esto. Ese es el conflicto del que tú nos estás hablando, y en realidad es algo muy delicado porque pues es muy fácil movilizarse de un lado al otro en esas distancias. La misma pregunta para los tres, por favor. De igual manera, nos gustaría saber cómo se han manejado los casos quirúrgicos agudos, los casos inflamatorios agudos durante la pandemia, refiriéndome a apendicitis, colecistitis aguda, a cáncer y demás procesos quirúrgicos que necesitan una atención urgente, porque piensan que el número de casos agudos están también llegando tardíamente o ya están complicados. Y a su vez que quisiéramos saber
su opinión sobre si los casos complicados por enfermedades prevenibles ahora están superando o saturando las unidades de terapia intensiva porque no llegan de forma oportuna a los sitios quirúrgicos, a los servicios de cirugía general. Quisiera saber su opinión, doctor Limón, qué está pasando en su hospital. Sí, mira, en nuestro hospital, como estoy escuchando igualmente en otras partes, los pacientes desconfían de las medidas de salud aplicadas para el control de pacientes afectados por SARS-CoV-2, por lo que acuden solamente ya cuando están propiamente complicados. He tenido que operar apéndices sumamente complicadas, apendicitis, donde ya el ciego ha estado necrosado. Ya ha tocado el caso de trabajar conmigo en un caso particular en el que tuvimos que hacer hemicolectomía derecha y esa paciente se complicó más, se disecó el absceso que estaba retroperitoneal hacia el psoas y tuvimos que acabar haciéndole fasciotomías a toda la extremidad pélvica derecha. Otra paciente igualmente que no la trajeron a tiempo por el miedo, una señora de 74 años, por el miedo a contaminarse en el hospital, definitivamente con una obstrucción intestinal que llegó ya con necrosis de gran cantidad de yuno e ilion y que llegó en choque séptico. La paciente, a pesar de todas las medidas, nunca recuperó signos vitales, no salió del choque y terminó falleciendo horas después de haber sido intervenida. Entonces, aquí en el hospital seguimos los lineamientos de reconversión hospitalaria, donde indicamos la manera de protocolizar el manejo de la asistencia médica para admitir al paciente y sus medidas de protección que le son requeridas en cada servicio. Al ingreso al hospital se realiza un doble triage administrativo y médico. Administrativo debe venir con se le debe hacer una prueba COVID-PCR y tomografía del tórax. Si la tomografía del tórax me dice que es CORAD 1 o 2, se queda en el hospital porque la prueba de COVID-PCR nos la entregan 24 horas después, pero si llega con un abdomen agudo por apendicitis, por una perforación de colon, por algo, una hernia estrangulada, se hospitaliza, se interviene, pero con personal en un quirófano, el personal únicamente necesario para resolver esto. Y desde luego, con toda la protección que se debe tener, como lo vamos a ver un poquito más adelante. El protocolo que se está realizando al llegar un paciente al hospital es llenar un triage, le llamamos triage respiratorio, el nombre completo, el género masculino o femenino, es colaborador en el hospital, la edad, su fecha de nacimiento, la fecha de llegada y la hora. Y preguntamos si en los últimos 10 días ha tenido alguno de estos síntomas: tos, fiebre, dificultad para respirar, dolor de cabeza, y en los niños menores de 5 años de edad puede ser que nada más tengan irritabilidad, que sustituye al dolor de cabeza, a la cefalea. Los signos menores los consideramos como mialgias, artralgias, odinofagia, dificultad al deglutir, al tragar alimento o agua, escalofríos, conjuntivitis, dolor torácico, escurrimiento nasal, falta de olor y falta de gusto. Si el paciente ha tenido al menos uno de los síntomas o signos mayores y al menos uno de los síntomas o signos menores, el paciente es un caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral. Si el paciente es sospechoso, el personal utiliza equipos de protección, cubrebocas, botas, el cubrebocas N95, protector ocular, careta, bata desechable y guantes. Si el paciente es un caso sospechoso y cuenta con una prueba de PCR SARS-CoV-2 positiva de alguno de los laboratorios reconocidos por el INDRE, se trata de un caso confirmado de COVID-19. Si el caso está confirmado, en el paciente confirmado, el personal utiliza equipo de protección personal completo, cubrebocas N95, goggles,
gorro, bata desechable, botas y doble guante. Si el paciente es un caso sospechoso, se recomienda colocarle cubrebocas N50. Si el paciente es confirmado positivo, usar cubrebocas N95. También es importante preguntar en este triage, en este interrogatorio, si tiene embarazo, qué sobrepeso tiene, si es hipertenso, si tiene cáncer o antecedentes de, si es seropositivo para VIH, si tiene enfermedad cardiovascular, enfermedad renal, enfermedad hepática, enfermedad pulmonar y enfermedad inmunológica. Y esta encuesta se debe llevar en el hospital y se proporciona la información al INDRE y a la Secretaría de Salud, de tal manera que estemos haciendo una muy buena aplicación de los servicios de salud que ofrecemos en el Hospital Ángeles Clínica Londres. Perfecto, doctor. Doctor Luis Chiroque, respecto a la opinión de los casos agudos en las que están saturando ahora las unidades de terapia intensiva, ¿usted cree que esto es cierto? Tal vez estamos exagerando. ¿Cómo está pasando esto? Prácticamente nosotros hemos visto que nuestras UCI se llenaron completamente, quizás se invirtió porque es un hospital de la Seguridad Social y prácticamente es el tercer nivel el hospital donde trabajo. Y la UCI se llenó, tuvieron que destinar todo el personal para COVID. Apenas quedó un grupo pequeño de especialistas intensivistas para el manejo de las enfermedades comunes, ¿no? que se siguen presentando por historia natural. Entonces, mi percepción es de que, además, que más de la mitad de los profesionales, por una ley que dio el gobierno, los profesionales de la salud, que los que tenían 65 años o más o comorbilidades, se podían retirar a sus casas y iban hasta ahora están percibiendo, ¿verdad?, su sueldo. Entonces perdimos casi la mitad del recurso humano. Entonces, ¿qué ha pasado? Que se quedó mucho profesional joven que recién está desarrollando experiencia a cargo de todos los pacientes en intensivos. Así que hemos tenido por eso pienso que cada país ha pasado por diferentes situaciones. Entonces, aquí hay médicos recluidos en sus casas por esa situación del gobierno que prácticamente, entre comillas, los recluyó por ser mayores de 65 años o por tener una comorbilidad, vale decir, hipertensión, diabetes, obesidad, y algunos pues se han acogido, más de la mitad, o quizás la mitad. Y están en las casas. Está en su casa, está en su casa. ¿No? Entonces, eso sobrecargó los servicios y ha obligado a reclutar personal médico. Todos los residentes que terminaron hace pocos meses, todos han sido reclutados como asistentes, claro, porque falta recurso humano. Pero obviamente la experiencia se nos ha ido en una buena cantidad y están en sus casas, ¿no? Claro. Eso por una parte. Y con respecto al manejo de los pacientes quirúrgicos en sí, pues sí estamos viendo que entre comillas, prohibición de uso de laparoscópica, cirugía laparoscópica sin filtro, mermó también esa práctica y al final lo que ha hecho también es tener más camas con pacientes que se quedan con más estancia hospitalaria, que también perjudica, ¿verdad? Porque no tenemos esa oferta, está limitada y están llegando más delicados. Otra cosa interesante es que muchos pacientes oncológicos empezaron a recibir neoadyuvancia en patologías que, por ejemplo, un cáncer de colon, estadio clínico 2 o 3, no habían posibilidad de tener sala para cirugía oncológica al principio, empezaron a recibir neoadyuvancia. Felizmente que ASCO, la Asociación de Medicina Oncológica, así el año pasado ya había establecido unos parámetros para manejo de neoadyuvancia, ¿verdad? O sea, dar quimioterapia o radioterapia a pacientes que en este caso por X motivo no podían ser operados. Pero aquí se hizo la práctica y recién estamos operando a pacientes
que tuvieron neoadyuvancia en esa espera, ¿no? Entonces, en resumen, pacientes agudos que llegan en peor estado, que saturan más la sala de emergencia, su sobrevida muchas veces es menor, pacientes que entran no COVID y se contagian en sala, en el postoperatorio, cuando comparten con otros pacientes que se desconoce que son COVID. Entonces, realmente hay esta tal mixtura y también los sistemas de salud que no son fuertes, que se ha hecho evidente en esta pandemia, nos ha mostrado que la salud es pobremente atendida en nuestros países, ¿no? Hay poca inversión en salud y simplemente nos hemos visto avasallados por una pandemia por falta de recursos. Muchos han fallecido probablemente por falta de recursos, por falta de tecnología. Muchas gracias. Gracias, doctor Chiroque. Doctor Vinicio Medina, en Estados Unidos, ¿qué está pasando? ¿Qué opinión tiene sobre los casos agudos que llegan ya muchas de las veces en fases complicadas? Te diría que en el mes de marzo y abril, cuando la pandemia empezó su primera fase, fue cuando los casos electivos simplemente se paralizaron. Es decir, en el mes de abril no existieron casos electivos. Sin embargo, caracterizamos a los casos por una recomendación del Colegio Americano de Cirugía en casos de emergencia y casos de urgencia. Entonces, todos los cánceres, todos los pacientes que tenían un diagnóstico de cáncer, sea de cualquier tipo, sea cáncer de piel en el caso de melanoma, sea casos de cánceres gástricos, hepáticos, colónicos, eran operados. Se pedía una prueba de COVID y simplemente los considerábamos como un caso urgente y se justificaba su operación. Y obviamente vimos un incremento en las complicaciones quirúrgicas. Vimos pacientes que en el mes de abril, en el mes de mayo, tuvimos una gran alza en términos de ver pacientes con fascitis necrotizantes, pacientes con gangrenas de Fournier que llegaban muy avanzados porque eran diabéticos, tenían miedo de llegar a un hospital y llegaban sumamente complicados. El riesgo de amputaciones en pacientes vasculares fueron bastante altos. Llegaron pacientes que tuvieron una pérdida del flujo sanguíneo en las extremidades y por esperar pasaban el tiempo requerido en que ni siquiera las fasciotomías estaban indicadas y no había cómo revascularizar una pierna, una mano. Entonces, muchos accesos de diálisis también se perdieron porque muchos de esos simplemente se coagularon y no había cómo restablecerlos. Entonces, hubo un gran flujo de pacientes bastante complicados, perforaciones colónicas bastantes por el problema de diverticulitis. En especial, pienso que por la población en riesgo que tienen los Estados Unidos, el gran índice de obesidad, el gran índice de tabaquismo que tienen los Estados Unidos, vimos un gran afluente de pacientes complicados por diverticulitis, muchos pacientes complicados por diabetes y gangrenas, fascitis necrotizantes que tuvimos que llevarlos de emergencia. Muchos de ellos lastimosamente no pudieron recuperarse, algunos de ellos sí lo hicieron y saturaron nuestros cuidados intensivos. Como te dije, dos de los pisos de mi propio hospital se saturaron. En el sur no vivimos de la misma manera que se vivió en el noreste, como fue Nueva York y New Jersey, pero en hospitales de ciudades muy grandes como Los Ángeles y Nueva York, se utilizaron muchas veces quirófanos como salas de cuidados intensivos, porque el número de pacientes sobrepasaba el número de camas disponibles en el hospital. No paramos de ningún tipo. Yo no tuve ningún día en que paré. Desde febrero hasta acá nunca he tenido un día en que paré. Mis cirugías electivas sí pararon, sin embargo, mis cirugías de emergencia seguían constantes y te puedo decir que yo no sentí gran cambio porque las emergencias coparon todo y los pacientes de cáncer siguieron operándose. No sentí tanto el flujo la disminución en la cantidad de volumen operatorio. Sin embargo, la complicación se vio bastante elevada en esas épocas. ¿Qué hicimos en términos de preparar al paciente? Cada vez que un paciente llega acá a una emergencia o a un hospital, se hace un triaje, se le toma su temperatura, se le pregunta condiciones médicas y si ha tenido algún tipo de contacto o si ha desarrollado fiebre en los últimos 5 días. Se les toma la temperatura y si el paciente tiene una fiebre mayor a 38.5 grados, el paciente es referido inmediatamente a emergencia donde se hace una prueba rápida de COVID. La prueba rápida toma alrededor de 1 hora y se notifica si el paciente es positivo o negativo. En la emergencia
todo el personal de emergencia está obligado a utilizar una N95, tienen que utilizar un traje de plástico azul que es descartable, guantes, mascarilla y un cobertor visual. Por suerte no tuvimos un problema en términos del equipamiento de protección personal, siempre lo tuvimos. Es más, a nosotros como cirujanos y al resto de médicos en nuestro hospital nos han dado respiradores especiales con los cuales atendemos en la emergencia. Es decir, si tenemos una consulta en emergencia, usamos nuestro respirador en vez de tener la máscara N95 y podemos atender de esa manera. En el quirófano únicamente el personal que se requería para estar en quirófano, todos con la protección personal que se requiere, y obviamente intentamos disminuir los gases, la exposición a la laparoscopía y la mayor cantidad de precaución en el momento de tratar con un paciente que es probablemente COVID positivo o es realmente un confirmado COVID positivo. Por lo demás, creo que esos han sido los cambios que hemos visto. Ahora, actualmente, desde el mes de junio se reactivó. Hemos estado haciendo cirugía electiva, urgente y emergente. Es decir, desde el mes de junio hasta acá, todo se ha normalizado. Incluso sabiendo que el número de pacientes con COVID ha incrementado nuevamente, no ha habido un cambio a nivel de atención hospitalaria en los Estados Unidos. Simplemente todos son atendidos con regularidad y estamos haciendo cirugía electiva desde junio. Esto da mucho que pensar de los diferentes países. En Ecuador, pues imagínense, todo se paró y los recursos sanitarios, el personal de salud, pensaron que todo era pandemia, pero llenaron los hospitales de COVID y no tenían lugares o no tenían centros para poder realizar cirugía de urgencias. Entonces, a eso es un poquito de recordar cuál es la historia de las pandemias, cómo se desarrollaron los diferentes tipos de pandemias para poder actuar de igual forma o tal vez poder asimilar de mejor forma lo que está pasando actualmente. En marzo todos nos asustamos y ahora en septiembre, cuando está disparándose una nueva ola, ahora todos estamos como si nada y los servicios de salud atendiendo urgencias, emergencias, casos electivos y todo eso. Entonces llamamos un poco a la meditación y a la reflexión de todo el personal y de todos los que nos están escuchando en este momento. Doctor José Luis Limón, ¿qué opinión tiene al respecto? La población ahora no acude a hospitales públicos o privados, acuden a médicos tal vez sin una preparación completa o en farmacias por el miedo a acudir a un hospital. Esto va a cambiar mucho de acuerdo a los países en los que cada uno estamos viviendo este momento. Doctor Limón. Y como ya les comentaba previamente, la población ha tratado de evitar la asistencia al servicio médico para evitar contagiarse. Desafortunadamente, a nivel de noticieros, cuando ven un hospital COVID, lo ven lleno, lo ven con familiares desesperados, recibiendo a sus difuntos ya para incinerados o para incinerar. Entonces, ese miedo a contagiarse o a tener contacto con otros enfermos es lo que ha alejado a los pacientes y nos llegan ya tardíamente y no acaban muriéndose de COVID, acaban muriéndose de la patología aguda que han desarrollado, que debió manejarse quirúrgicamente. Sin embargo, la existencia de lineamientos para la protección de la salud con jornadas de sana distancia que hasta la fecha perduran, las que implican la suspensión de actividades no esenciales, estas aquí en México se han reactivado, y eso ha permitido que las personas, todo el público se relaje y deje de seguir las recomendaciones que venían aplicándose. Y ahora nos están guiando por semáforos epidemiológicos, los cuales van liberando actividades económicas, tanto esenciales como no esenciales. La población acude a recibir servicio con profesionales de la salud, los cuales efectivamente no tienen una capacitación y espacios adecuados para la implementación de medidas de protección, según los lineamientos de reconversión de unidades de salud. Y por eso es que cuando nos llegan ya en un estado avanzado de su problema de salud quirúrgico, muchos los estamos perdiendo.
Doctor Luis Chiroque, ¿qué riesgo existe ante un paciente que no tiene COVID y al acudir al hospital teniendo una enfermedad quirúrgica urgente? ¿Existe algún riesgo de contagio? ¿Hay algún problema? Las guías y todas las revistas científicas ha ido cambiando de mes en mes, de semana en semana. Entonces, ¿qué opinión usted nos puede dar acerca de esto? Es interesante la pregunta porque cuando prácticamente empezó a ceder el pic que tuvo Nueva York, y hicieron un estudio y la tasa de profesionales de la salud contagiados dentro de los hospitales realmente fue más baja que la que se dio en la comunidad. Entonces, en el hospital, y esto hay que obviamente separar algunas áreas para entenderlo. O sea, es bien poco probable que uno se contagie en el hospital porque todo el mundo está protegido precisamente por esa precaución. Todo el mundo anda con una N95 y en adición con otras medidas de protección, máscara facial. Entonces se extreman las medidas. Sin embargo, nosotros nos percatamos en nuestro hospital de que hay una circunstancia, por ejemplo, específica cuando es al momento de los alimentos, ¿verdad? Todo el mundo se quita la mascarilla y como que hay, entre comillas, un cierto relajamiento del distanciamiento social, y eso nosotros intuimos que podía ser un factor por el cual uno se podría contagiar. Pero mientras cada uno se mantenga con la máscara durante todo el tiempo en el hospital y no se la retire y siga el protocolo, pues poco probable, pienso yo, de que adquiera la enfermedad. Nosotros hemos tenido pacientes y les hacemos firmar el consentimiento de que dentro del hospital potencialmente puede adquirir el COVID. Por la razón que te digo, a veces los mismos pacientes dentro del hospital, como creen que están en un área no COVID, se retiran la mascarilla y conversan entre ellos. Y si alguno entró, entre comillas, en periodo de ventana y está desarrollando la enfermedad dentro del hospital, va a contagiar a los otros con los cuales interactúa. Y lo hemos comprobado, por lo menos con 2 pacientes que iban para cirugía de colon, que entraron negativos, le hicimos pruebas moleculares, le hicimos tomografía negativos, y cuando ya iban a operarse, se les repite nuevamente próximo a la cirugía, dieron positivo. Y nos dimos con la sorpresa de que algunos de los que estaban en los ambientes, pues habían desarrollado el cuadro asintomáticos. Entonces, esto ya se salió de control, pero pienso que es más probable que uno se contagie en la comunidad que dentro del hospital. Eso es la reflexión, ¿no? Y los pacientes que van al hospital deben seguir teniendo el cuidado de usar la mascarilla. Si es N95, sobre todo en los hospitalizados, mejor. Y si se evitan visitas de familiares y tratan de mantenerse todo el tiempo con su mascarilla y comen aislados, pienso que tienen menos riesgo de contagiarse. Sí, yo estoy completamente de acuerdo con usted, doctor Chiroque, porque pues el hecho de nosotros mismos, cuando algún compañero tose, uno ya se asusta y como que se aleja, pero pues obviamente todos estamos cuidados, todos estamos con mascarilla, con goggles, con la máscara, y pues creo que en realidad sí, el contagio de pacientes es menor en servicios de salud que tengan, que estén cumpliendo con todas las medidas de bioseguridad. Doctor Vinicio Medina, ¿qué medidas se toman antes de que el paciente llegue a un hospital público o privado? ¿O qué se debería hacer? ¿Qué debería hacer un paciente antes de llegar a un hospital público o privado? Creo que dependiendo el caso y dependiendo la razón por la cual el paciente va a llegar a un hospital, sea este público o privado, la diferencia no es tal. Creo que si es que es un problema de emergencia, el paciente va a llegar en el estado en el que esté. Si el paciente requiere atención por un cuadro urgente, es diferente. Pienso que el paciente debe llegar al hospital, por supuesto, usando su mascarilla, independientemente si esta es o no una N95. Si es una N95, mejor aún. Si no lo es, bueno, al menos tener una mascarilla o un cubrebocas o un cobertor facial que sea de plástico y no permita la transmisión de fluidos en el momento de la respiración o cuando una persona tose en un hospital. Creo que eso es importantísimo, que el paciente comprenda de que el riesgo está ahí. Obviamente el llegar a una emergencia pone al paciente en riesgo,
el acudir a un hospital siempre incrementa el riesgo de que el paciente tenga un contacto con un paciente que es COVID positivo. Sin embargo, pienso que esperar para que las cosas se compliquen más o esperar para que el cuadro se vuelva peor no es la solución. Pienso que la atención debe ser dada en el momento que sea necesario. Si es que no tiene que ser en un cuadro emergente, puede ser con un proveedor de salud que se llama como un médico familiar o un médico general, el cual puede dar atención en su oficina, disminuyendo el riesgo, especialmente en pacientes con problemas médicos dependientes, como son diabetes, hipertensión, problemas de cáncer, problemas de infecciones que debilitan tu sistema inmune. Si es que es así, pienso que es importante que el paciente llegue y tenga contacto con su médico de cabecera o su médico familiar y lo comunique. Y dependiendo de la severidad, por supuesto, acercarse a un hospital tomando las medidas preventivas que se puedan tomar. Utilizar la mascarilla donde vamos es algo que es imperativo. Creo que nuestra sociedad debe acostumbrarse al hecho de que tengamos que utilizar una mascarilla y tal vez esto sea algo indefinido. No sabemos cuánto tiempo más esto va a durar, no sabemos si es que la vacuna va a resultar o no y cuánto tiempo va a salir a la luz y cuán efectiva va a ser. No conocemos el riesgo de reinfección. Es un virus nuevo que hay demasiadas dudas al respecto, pero pienso que lo más importante es la prevención personal y el cuidado de uno mismo tanto como el de los demás. No es tan solo utilizar una mascarilla para evitar mi contagio, sino al mismo tiempo para evitar el contagio de mis familiares, de mis papás, de mis abuelos, de mis hijos, de mi esposa, de mis amigos, de mis vecinos. Es importantísimo que la gente tenga conciencia y tome conciencia de lo que está viviendo el mundo. Creo que la pandemia de COVID nos ha enseñado mucho acerca de eso y tenemos aún mucho y un camino muy largo por aprender. Perfecto. Doctor Medina, de igual forma usted, ¿cuál es el riesgo de mortalidad de un cuadro abdominal agudo complicado tratado a tiempo en un cuadro agudo que no está tratado a tiempo? Justo estamos hablando de la parte quirúrgica. Creo que la parte quirúrgica, el momento que el paciente llega al quirófano, es evaluado directamente por varios niveles. En estos niveles han sido determinados por la Asociación de Anestesiología. Son 6 niveles en los cuales van a determinar qué tan enfermo el paciente se encuentra. Considerando el nivel 1, un paciente sano que tiene un riesgo quirúrgico de alrededor 0.04%. Siguiendo al siguiente nivel, como es el nivel 2, que es un paciente con una enfermedad moderada bajo control. El riesgo llega al 1%. Un paciente con una enfermedad ya bastante comprometedora, como es diabetes, obesidad mórbida, insuficiencia renal, es considerado un tipo 3 o un nivel 3, que tiene un porcentaje o una probabilidad de muerte o mortalidad de alrededor del 4%. Y aquí llegamos a tomar aquí es donde el cirujano entra y toma parte en el asunto. Muchos de nuestros pacientes son pacientes que tienen una clasificación 3 o 4. Un paciente con una enfermedad que está causando ya alteraciones a nivel físico en el paciente o un paciente que tiene un problema médico que está amenazando su vida. Ese es un nivel 4 que pone una mortalidad de hasta del 25%. Es decir, si tenemos un paciente que tiene una perforación, un paciente que tiene una gangrena, un paciente que tiene una pérdida de vascularización de una extremidad, un paciente que tiene una perforación de cualquier tipo de órgano a nivel de la cavidad abdominal o una ruptura aórtica o de algún vaso sanguíneo o una perforación, incrementa su mortalidad alrededor del 25%. Y los grados 5 y 6, que es el paciente moribundo y el paciente de trasplante, que bueno, la mortalidad es significativa, 80 y 90%. Dependiendo de eso, ese es el paciente y cómo lo monitorizamos el momento que llega para ser atendido o intervenirse en la parte quirúrgica. Si a eso le añadimos el hecho de que el paciente puede o no tener un virus de COVID positivo, las cosas pueden cambiar. ¿Por qué? Sabemos que COVID debilita tu respuesta inmunitaria. Al mismo tiempo tienes un problema quirúrgico. Eso crea un estrés significativo en tu cuerpo, el cual sabrá o no responder ante una emergencia quirúrgica. Eso es lo que intentamos evitar. Llegar a ver el paciente que está en un cuadro nivel 4, en el cual su vida se ve amenazada por un proceso médico e intentar intervenir mucho antes. Perfecto. Doctor Chiroque, un hospital que se cataloga como no COVID
porque muchas de las veces esto pasa en los hospitales privados. ¿Es seguro? En realidad, ya COVID-19 es una enfermedad que pasó a ser comunitaria. Entonces, en realidad, el término de seguridad no existe, ¿no? Quizás en un principio podía hablarse de áreas no COVID y áreas COVID, pero en realidad todos los ambientes de cualquier lugar, un supermercado, un hospital, un consultorio, cualquiera puede tener, una persona que forma parte de ese equipo puede tener latente la enfermedad, puede ser asintomático. Entonces, creo que ya no podemos hablar de áreas COVID y no COVID. Eso fue en un principio. Así que el mensaje para la comunidad, porque yo sé que este es un programa dirigido también a la población, ¿verdad? Es que deben tener la precaución tal cual si todos los ambientes fueran COVID. Ese es el mensaje, ¿no? No. Yo creo que el pánico que pudo haberse desatado al inicio de esta pandemia ya pasó, ¿no? O sea, ahora lo que debemos tener, ya tenemos algo de información, sabemos que podemos minimizar el riesgo de infectarnos, de contagiarnos a través del uso de mascarillas, ¿verdad? Del distanciamiento social, y por más que sea, ¿verdad? Tu hermano, tu mamá, tu papá, o sea, sabes que esto va más allá del vínculo familiar, esto no tiene que ver con el afecto, esto tiene que ver con un virus que no respeta leyes sociales y que simplemente si tú bajas la guardia puedes perder la vida o hacer perderle la vida a un familiar muy querido, muy cercano. Tan sencillo como eso, no hay más que discutir, o sea, no hay que ser científico ni siquiera, simplemente hay que tener sentido común. De aquí para adelante, aquellos que estamos vivos y que no nos hemos infectado, o aquellos que se han infectado y han superado, sepan que pueden reinfectarse. Ya hay casos en el mundo. Entonces, simplemente seguir las normas ya establecidas en tanto y en cuanto usted pueda protéjase y proteger a sus seres queridos. Cristian se congeló, pero en resumen, no hay un ambiente COVID o no COVID. Sí, estoy Marco, muy creo de que quiere acuerdo, doctor conversar. Chiro. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Sí, ¿Sí me escuchan? sí, se escucha Yo bien. estoy Sí, muy de acuerdo con usted, doctor Chiro, que no tenemos que dar que esto es similar a una guerra. En una guerra nadie sale a comer pan, en una guerra nadie sale a visitarle a la abuelita porque me da pena en una semana que no le he visto. En una guerra todos están escondidos bajo un sótano para evitar que si sale una bala perdida pueda devastar su vida. Entonces acordémonos que esto es una guerra y tenemos que tratarla como tal. Doctor José Luis Simón, ¿cómo está funcionando su hospital en esta pandemia? ¿Qué hospital es el adecuado para acudir a una urgencia quirúrgica? Actualmente el Hospital Ángeles Clínica Londres es un hospital libre de COVID. Esto se reconvirtió a raíz de que el gobierno, teniendo saturados todos los hospitales del sector salud, eh, no tenían dónde atender a pacientes con problemas quirúrgicos abdominales agudos o atender cesáreas o partos o sangrados, ya sea de tubo digestivo o de alguna otra parte ginecológica, por ejemplo. Eh, Se tomó la decisión del gobierno de que algunos hospitales del sector privado se convirtieran en hospitales denominados no COVID. El hospital estuvo recibiendo COVID hasta el día 18 de marzo. Del día 18 de marzo a la fecha, no se reciben pacientes COVID. Aquel paciente COVID que llega y que se detecta como positivo, ya sea por radiología o por laboratorio, se envían a otros dos hospitales del mismo corporativo Ángeles
donde se atienden pacientes COVID. Actualmente, el Hospital Ángeles Clínica Londres no tiene pacientes COVID, y si alguno se detecta, se envía a estos hospitales, sea quirúrgico o no quirúrgico. Aquel paciente COVID que no tiene dificultad de distrés respiratorio, se envía con tratamiento por parte de neumología e infectología a su domicilio, y el que requiere hospitalización se va a uno de estos dos hospitales. En estados más críticos, al ingresar a urgencias, antes se estabilizaban y se pasaban a la terapia, pero hoy día el hospital está, entre comillas, libre de COVID, siguiendo todo el lineamiento para la atención de pacientes que llegan con un abdomen agudo, que llegan con fiebre, secundario a un problema intraabdominal séptico. Entonces, así es como está trabajando ahora el hospital. Claro, nosotros estamos recibiendo pacientes del sector salud aquí en el hospital, apendicitis, sangrados, etcétera, todos los que ya le mencioné, y esos pacientes son atendidos, y la atención a nosotros como cirujanos, a los anestesiólogos, a todos los que participamos, no recibimos una remuneración económica. Más bien la remuneración que tenemos es el hecho de que el hospital está, entre comillas, libre de pacientes COVID. Y al hospital igualmente da el servicio hospitalario y sin tener un ingreso económico, y así es como estamos trabajando actualmente. El número de ingresos que tuvimos, quirúrgicos, selectivos o de urgencia, de marzo a agosto, de mayo a mayo, fue menor. Hoy la cirugía electiva se ha reactivado precisamente porque los mismos pacientes ya están adquiriendo confianza cuando nos preguntan: doctor, ¿el hospital donde me va a operar recibe pacientes COVID? Bueno, la información que les damos es que el hospital no está recibiendo pacientes COVID. Y eso es lo que ha incrementado el volumen de pacientes quirúrgicos hoy día. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Doctor Vinicio Medina, esta es una pregunta que yo le tomo como clave para nuestro radio escuchas, porque muchas de las veces un paciente se hace una prueba y dice: ah, no soy positivo, y está como si nada, o ya no hay cubrebocas, ya no hay medidas. Por favor, ¿qué tanto se debe confiar, hablando médicamente, de sensibilidad y especificidad en las diferentes pruebas para saber que un paciente es COVID o no COVID? ¿Cuánto se tiene que confiar en estas pruebas? Creo que es una pregunta sumamente importante, y la razón es, he tenido incluso conversaciones con familiares cercanos que no entienden cómo funciona la prueba y cómo es cuantificada y cualificada la prueba de PCR o la prueba de sangre. La prueba de PCR es una prueba de replicación viral, es decir, su sensitividad, la capacidad de la prueba para determinar si el paciente enfermo tiene la enfermedad es bastante alta, tiene alrededor de un 95% de sensitividad. El problema de la prueba de PCR es que el tiempo transcurrido desde que el paciente tiene la enfermedad y es asintomático, incluso superada la enfermedad de la parte sintomática, puede permanecer positivo en un PCR por alrededor de 5 hasta 6 meses después de haber tenido COVID. La prueba de sangre o la prueba de inmunoglobulinas tiene una sensitividad bastante variable, es decir, la capacidad de esta prueba para determinar si un paciente es o no positivo por COVID es bastante variable y mucho más reducida en comparación a la replicación viral del PCR. La sensitividad de esta prueba alcanza alrededor de 35 a 80% según los estudios que se han determinado tanto en Italia como en China como en los Estados Unidos. ¿De qué varía? Varía de los reportes en laboratorio, varía de la interpretación del laboratorista y varía incluso de la obtención de la muestra. Es decir, no es una prueba confiable. La única prueba que determina si el paciente tiene o no tiene COVID es la replicación viral por PCR. La prueba de sangre determinará si el paciente ha desarrollado o no ha desarrollado anticuerpos.
si estos son anticuerpos agudos o son anticuerpos crónicos. Eso será determinado por la muestra de sangre. Sin embargo, un paciente que tiene síntomas o que considera que puede estar desarrollando el virus de COVID tiene que necesariamente confirmarse por medio de una prueba de replicación viral, que es el swab, es el hecho del el hisopo que entra en tu nariz y tomas una muestra de la parte posterior de la laringe y luego lo pones y lo mandas a un laboratorio para que repliquen la muestra. Esa es la prueba más sensitiva, dándote un 95%. Sin embargo, la prueba de sangre y anticuerpos te diría que no es confiable, de un 30 a un 80% con gran variabilidad, lo cual determina que un paciente, incluso al tener los supuestos anticuerpos, sean estos positivos o negativos, muchos de ellos, como hablábamos anteriormente, se relajan y dicen, bueno, tengo anticuerpos, no me va a pasar nada, voy a estar muy bien. No es realmente así. Hay demasiadas variables, no conocemos muy bien cómo reacciona el virus e incluso hay ciertos reportes de reinfección, como hablábamos anteriormente. Entonces es importante que la sociedad entienda que siendo un virus nuevo, la mejor forma es la prevención, más no el hecho de tener un resultado positivo o negativo en sangre. Creo que eso respondería a la pregunta que tú me estás haciendo. Muchísimas gracias, Vinicio. Sabes que es una pregunta, híjole, y los familiares, como tú dices, están preguntando y uno pues está tratando de informarles de la mejor manera. Doctor Luis Chiroque, luego de tanta mortalidad y marcar una clara evidencia que ningún país del mundo estuvo listo para recibir una pandemia, piensa que los servicios de salud van a mejorar luego de esta catástrofe. ¿Qué va a pasar con los servicios de salud? ¿Tomamos conciencia o no? Miren, lo que nosotros estamos observando es de que esto está ligado íntimamente a la política. Entonces, los gobiernos están haciendo todo lo necesario para maquillar, ¿verdad? Maquillar la situación en el sentido de que, pues, incluso están construyendo, ¿verdad? Áreas específicas, creando, entre comillas, una nueva infraestructura que es temporal realmente, que apenas pase esto, bueno, que todavía faltan muchos años, pienso yo, no creo que esto va a tomar ni siquiera un año, sino varios años. No están haciendo la inversión, o sea, en los presupuestos a futuro, no están realmente considerando incrementar el porciento asignado al sector salud. Entonces, simplemente esto es maquillaje, creo que son medidas temporales para sanear la situación y superarla, y creo que de alguna manera, pues ese es el rol que le toca a los gobiernos de turno. Sin embargo, si el gobierno y la población no exigen y no presionan para tener mejores servicios de salud y asignación presupuestal, sobre todo, pues simplemente no va a pasar nada, ¿no? Simplemente vamos entre comillas, se han comprado muchos ventiladores, ¿verdad? En muchos hospitales se han comprado muchos CPP, que dicho sea de paso se consumen y no son reutilizables. Pero el sistema de salud no solamente son ventiladores ni es el manejo del COVID. O sea, las enfermedades oncológicas nos arropan, las enfermedades cardiovasculares están ahí, los estilos de vida por modificar están ahí. Entonces, no pienso yo que va a haber un impacto real siempre y cuando la población y los gobiernos eh, impulsen esos cambios en mejorar los sistemas de salud. Pues pienso que un país brillará y brilla siempre cuando la educación y la salud vayan de la mano y sean los primeros pasos para cualquier cambio. Doctor José Luis Limón Aguilar, los marcados ascensos en el número de casos positivos y fallecidos, ¿creen que es culpa de los sistemas de salud, de los sistemas de gobierno que manipulan a los sistemas de salud o de la falta de conciencia de la sociedad? Sin echar culpas, tal vez fue la palabra equivocada, pero ¿a qué usted cree que se deba toda esta mortalidad tan ascendente que estamos viviendo ahora? Definitivamente creo que influyen factores tanto de la atención médica y de parte del gobierno, porque desafortunadamente se empezó a atender tardíamente las necesidades de los hospitales.
y era insuficiente equipamiento y el entendimiento de los mismos médicos para la atención de esta enfermedad que a todos nos agarró con las manos, con los brazos cruzados. Empezamos a entender de lo que se trataba con el SARS-CoV-2 hasta que ya estábamos viendo la gran cantidad de pacientes que se nos estaban muriendo en los hospitales. Y algunos llegaban a urgencias propiamente al deceso, ni siquiera daba la oportunidad de hacer algo por ellos. Creo que la sociedad también ha jugado un papel muy importante porque efectivamente, como no ven el virus, piensan que no existe. Y ahí está. Desafortunadamente, hasta que alguien notó que su familiar estuvo muy seriamente enfermo o que tuvieron una defunción de un familiar cercano o de un amigo cercano, fue cuando empezaron a creer en esta enfermedad que ha sido totalmente devastadora. Entonces, sí, hasta ese momento empezaron a creer, pero no toda la población. Hoy le preguntas aquí mismo a gente intelectual o gente de la sociedad media y dicen que esto es un movimiento político. No veo ningún movimiento político, definitivamente es un padecimiento que nadie ha querido en muchas partes entender y esa es, creo que el problema no es únicamente del gobierno, sino también de la sociedad, lo que está ocasionando que esto haya tenido un alto índice de mortalidad. Nosotros estamos en el 9.2%, en el 10º lugar a nivel mundial en México por muertes y padecimiento activo. Desafortunadamente, pues no entienden la mayoría de mucha gente en la población y eso es mixto. Parte en el gobierno porque se actuó tardíamente, parte porque los recursos no llegaban oportunamente y el tratamiento farmacológico pues se sigue haciendo en cada institución en una forma distinta y los recursos con los fármacos que estaban utilizándose pues quedaron agotados y esas han sido los factores que han condicionado que esto sea tan devastador, tengamos tantos decesos y tengamos incremento nuevamente de casos. Sí, completamente de acuerdo. Como en la introducción les decía, estos paradigmas y estas contradicciones de no creer en un virus que no se le puede ver, pero que sí está causando muchas muertes en la población. Doctor Medina, tú que estás trabajando ahorita en tu hospital y estás arriesgando tu vida por una sociedad que no está siguiendo las medidas de seguridad, ¿qué opinión tienes al respecto? Tú estás arriesgando tu vida. Creo que cada uno de nosotros en el campo de la salud, no solamente yo, creo que tanto tú como el doctor Limón, el doctor Chiroque y todo el resto de profesionales de la salud arriesgan su vida diariamente, no solamente al ir al hospital, sino al asistir a sus clínicas, al ver pacientes, al ir a la emergencia por consultas. Creo que es un riesgo que todos sabemos que está ahí, que está presente. Lastimosamente nosotros no tenemos la opción de quedarnos en casa y trabajar desde casa, tal vez prender la computadora y conectarnos por medio de Zoom a trabajar a nuestras casas, que mucha gente lo tuvo y que mucha gente aún la tiene. Nosotros lastimosamente no tenemos esa opción. Nuestro trabajo está en el campo, está en los hospitales, está en los quirófanos, está arriesgando nuestra vida, como tú dices, diariamente. Es importante que la gente conozca que es preocupante. Cada día yo tengo hijos pequeños, tengo una esposa, tengo papás, tengo amigos y yo tengo que ir simplemente, como te dije, yo nunca paré, he seguido yendo todos los días. Yo no he tenido la opción de quedarme trabajando desde casa o decir, bueno, el pico de infección está muy alto, yo no voy. Al contrario, el pico de infección está muy alto, hay más emergencias, tengo que ir más. Y es difícil, creo que es complejo aceptar, dar una opinión acerca de eso. Yo decidí ser cirujano, amo lo que hago, amo mi profesión,
Por supuesto que es un riesgo que está latente, que está presente en mi mente todo el tiempo. Intento tener las mayores precauciones posibles. Hago todo lo que puedo para evitar cualquier tipo de contagio, y en el caso que yo llegue a estar contagiado, que mi familia, en especial mis hijos y mi esposa, no les pase nada. Pero está ahí, está siempre ahí, está en mi cabeza, está en mi mente cuando voy a ver a un paciente. Intento cuidarme, intento cuidar a mis pacientes también, pero lo único que creo que como profesionales de la salud podemos pedir es un poco de conciencia social ante las personas que salen y tal vez acuden a bares o simplemente están en fiestas o cosas así, porque nosotros no tenemos esa oportunidad, simplemente nosotros nos vamos a arriesgar para poder intentar ayudarlos a ellos. Sería importante tener un poco de conciencia social y dejar un poco el egoísmo. Vinicio, muchísimas gracias por tu opinión y pues no lastimosamente, favorablemente, nuestra profesión es una pasión, como tú mismo bien lo has dicho. Sacrificamos muchas veces vida familiar, muchas veces vida emocional por realizar nuestros sueños, por crecer como profesionales, por tener un poco más, tal vez de la parte de experiencia, de títulos profesionales, siempre pensando en el paciente y siempre pensando en devolver a la sociedad lo que, pues buenamente, entre médicos nos hemos enseñado. Doctor Luis Chiroque, ¿ha cambiado su relación familiar si usted sabe que está permanentemente expuesto o a contagiarse con el COVID-19? ¿Cómo ha cambiado su vida familiar? Bueno, en realidad, nosotros de alguna forma hemos modificado conducta, nos hemos tenido precozmente que adaptar a las medidas de seguridad en el manejo, primero protegernos de contagiarnos en el hospital, y segundo, evitar traer el virus a la casa, ¿no? Hemos tenido que limitar una serie de visitas a los familiares. Prácticamente se les ha hecho entender que no se trata, obviamente, ¿no? Es necesario protegerlos y también necesario protegernos, porque esto es de ida y vuelta, ¿no? Entonces, nosotros no tenemos que exponernos innecesariamente, porque si los médicos caemos, como han caído tantos en el camino, imagínense, yo siempre digo, imagínense si en los incendios los bomberos no quisieran ir a un incendio, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sería eso, no? Es la misma historia, ¿no? Y ellos permanentemente están exponiendo su vida, ¿no? Por ejemplo, aquí en nuestro país, yo creo que recién, hace poco, el bombero recibe un sueldo, pero la mayoría de las veces es algo voluntario acá, por lo menos en el Perú. Es un acto de altruismo, ¿no? En el caso de nosotros nos preparamos para hacer esto. Tenemos que protegernos, obviamente, no queremos caer, queremos seguir nuestra vida productiva, queremos ayudar a las personas de acuerdo a nuestro conocimiento, pero también tenemos que proteger a nuestros familiares. O sea, la medida es la misma. O sea, tal y cual te proteges dentro del hospital, tal cual proteges a tu familia dentro de tu casa y en tu entorno. Simplemente eso fue un acuerdo, todo lo hemos entendido y así es que nos estamos manejando en la familia. Perfecto, doctor Chiro, que me parece muy, muy buena pues cómo están manejando ustedes dentro de su hogar esta cuestión del COVID y por su exposición permanente. Doctor José Luis Limón, ¿qué cambio de igual forma tuvo su vida personal antes de la vida COVID y después de esta? ¿Qué pasó? Bien, es cierto que paralizó grandes economías. En lo personal ha afectado a mi familia y amigos cercanos. He tenido decesos de amigos con los que estuve una o dos semanas antes en conversación, y de repente tuvieron un ataque agudo de SARS-CoV-2 y fallecieron. Afectó a mi familia, sí, definitivamente. Hijas han cuidado con el padecimiento, y esto fue en mayo, cuando decían que solamente los adultos mayores, obesos, hipertensos y diabéticos fallecían, pero empezamos a notar que también los jóvenes que no tenían ningún vicio, hacían mucho deporte, empezaban a perder la vida,
Y entonces, cuando eso ocurrió con dos de mis hijas y con el esposo de una de ellas, que fue positivo, severo, pero asintomático, la verdad es que fue un estrés desgastante porque es cuando me di cuenta lo lábil que es uno como ser humano, que nuestra vida es como una burbuja de jabón en el aire, en cualquier momento se puede perder. Y llegando a pensar que el tener SARS-CoV-2 era una sentencia de muerte. Afortunadamente, con un manejo adecuado puede ser lesivo, pero no letal, cuando se tienen los recursos y cuando se tienen los especialistas que nos van a apoyar. He tenido que cambiar la manera de realizar eventos quirúrgicos, sí, con medidas de protección existentes para todo el personal que apoya y de inicio incluso dejar de manejar la cirugía laparoscópica hasta que sea vuelto nuevamente segura con las medidas aplicadas actualmente por conversión. Ahora, en el aspecto académico, también el diplomado del que tenemos 2 eventos por año para entrenamiento en cirugía laparoscópica a urólogos, ginecólogos, oncólogos, cirujanos pediatras, cirujanos generales, enfermería y técnicos. Tuvo que parar desde el 14 de marzo y acabamos de reiniciar con medidas extremas de seguridad el 17 de septiembre y espero que podamos culminarlo a fines de noviembre, pero todo cambió en el hospital. Igualmente a los médicos internos de pregrado y a los residentes, cuando bajó tanto la ocupación y los médicos internos de pregrado que no tienen una preparación ya formal como médicos porque están por aplicar el examen profesional para tener el título de médicos, se tuvieron que ir a casa y estuvimos trabajando por guardias. Personalmente solamente he dejado de venir a trabajar durante 3 semanas cuando estuvimos en contacto con una de mis hijas, con Lupita, con Michelle y con mi nieta, porque esa fue la recomendación. Si estuviste en contacto y ellos son positivos, quédate recluido durante tanto tiempo. Nos hicimos las pruebas y mi esposa, mi hija Jessica y un servidor, y definitivamente fuimos negativos. Yo llevo 2 pruebas COVID que han sido negativas, pero todo eso ha cambiado. A partir de septiembre fue que también ya mi personal de consultorio, mi secretaria, mi enfermera, que es mi esposa, han retornado a las actividades, pero han retornado solamente con un horario corto al mediodía y lo demás es reactivar mi actividad profesional en el hospital y pueden hablarme a cualquier hora de las 24 horas porque nuestro medio particular y subrogado para algunas empresas y aseguradoras, pues así lo exigen. Y bien puedo decir no voy, buscarán a otro cirujano, pero creo que mi vocación de servicio y mi vocación de médico, con todos los principios y valores que me inculcaron mis padres, pues me han hecho tener la responsabilidad de seguir atendiendo a quien me necesita. Pero sí ha sido un cambio muy drástico en donde, les repito, he visto amigos cercanos perder la vida así en una forma casi súbita, muy abrupta y dejando familias pues ya incompletas. Sí ha sido una situación difícil, pero creo que siguiendo todos los lineamientos, una vez que llego a casa, voy a una de las recámaras, ahí dejo la ropa, a bañarse, a cambiarse con ropa que solamente se usa en casa, y esa es otra de las medidas que hemos estado aplicando en nuestro medio. Muchas gracias, doctor Limón. Doctor Medina, si tienes un paciente COVID para operar, ¿qué sientes cuando sabes que estás arriesgando tu vida? Y como pues esposo, me imagino que más es la de tu hija, de tus hijas, de tus padres o de tu esposa. ¿Qué sientes? O sea, ¿qué es lo que pasa en tu mente ese momento?
Pues creo que no solamente con un paciente con COVID, pienso que todos los pacientes requieren la misma atención. No podemos clasificar a los pacientes, bueno, este es o este no es. Como nos decía el doctor Chiroque, creo que tenemos que aprender a vivir con todo, considerando a todos nuestros pacientes potenciales positivos para COVID, y de no ser así, pues de la misma manera creo que cada vez que voy al quirófano, cada vez que voy a operar, sea pues de una manera electiva, urgente o de emergencia, pues dejo todo lo que tengo que dejar al lado. Mi paciente es mi prioridad, pasa a ser lo más importante en ese momento, al punto de que, bueno, mi teléfono y mi familia no están en contacto conmigo durante esos momentos. Ellos saben que voy a estar operando. Si es que hay una emergencia, por supuesto, pueden llegar a estar en contacto conmigo. Sin embargo, te tengo que decir que es algo muy, muy especial, porque incluso en momentos donde has trabajado por varias horas, incluso en turnos donde trabajas por 30 horas seguidas y has estado operando durante todo el fin de semana, y te llega un paciente muy grave o un paciente que está muy enfermo, y a pesar de que tu mente se siente cansada, el momento que te toca atenderlo, operarlo, reactivas de una manera impresionante tu cuerpo y vuelves a la normalidad como si fuera el primer caso del día, hasta que el caso termina, y das lo mejor de ti. Creo que lo más importante y algo que me inculcaron durante mi entrenamiento fue que no importa qué tan cansado o qué tan preocupado o qué problemas tengas, el momento que entras al quirófano, tu responsabilidad es hacer lo mejor de lo mejor, porque cuando sales de ahí, esa familia está esperando y está confiando en ti, lo más importante para ellos, que es un familiar. El momento que tú dejas a tus hijos, a tu esposa, a tu familiar en manos de un cirujano, tú esperas que él haga de eso su mejor trabajo, y no hay justificación. Entonces, honestamente te digo que cada vez que voy al quirófano, o cada vez que voy a la emergencia o voy al hospital, mi mente bloquea un poco. Sé que tengo que cuidarme, sé que tengo que hacer lo que tengo que hacer, pero simplemente entregas todo. O sea, has decidido, esto es algo que va por encima de lo que puedes describir. Creo que tenemos la suerte y tenemos al mismo tiempo el privilegio de hacernos cargo y ayudar a pacientes y salvar vidas, que no todo el mundo lo puede hacer. Y ese privilegio, pues tenemos que agradecer día a día el poder disfrutarlo y el poder tenerlo, a pesar de que existen riesgos muy altos. Vinicio, estoy completamente de acuerdo y me da mucho orgullo esas palabras. También incluso lágrimas nos salen por los ojos cuando algún paciente se complica, que pensaste que estuvo muy bien operado y que pues se te fue de las manos, y pues yo pienso que ahí sí es más doloroso, o ahí te pones a pensar más que en lo que tu familia o algo esté pasando ese momento. Pues es muy grato trabajar como cirujanos, es muy grato trabajar con la salud, con la gente, y nunca olviden que la formación y de los profesionales que están escuchando ahora, el doctor Chiroque, doctor Limón, doctor Medina, son profesionales de alta calidad que han entregado su vida para poder solventar y mejorar las condiciones de los pacientes, siempre en beneficio de ellos. Doctor Luis Chiroque, sabemos que los pacientes jóvenes de alguna forma, o no tal vez un 100%, son asintomáticos y tal vez tienen un riesgo de menor de desenlaces fatales. No hablo de pacientes obesos, de pacientes con enfermedades. Son pacientes jóvenes asintomáticos. ¿Qué pasaría si tuviera un familiar enfermo y un paciente, una persona de este tipo, contagió a su familiar y sus padres o su esposa o sus hermanos tuvieran con un tubo para respirar en medio de la vida o la muerte por tal vez la irresponsabilidad de alguien extra? ¿Qué sentimiento tuviera? Eh, bueno, lo cierto es que en los últimos meses, por lo menos en el Perú, en las conversaciones que tenemos entre profesionales de la salud, hemos percibido que los principales vectores de las infecciones han sido los jóvenes, ¿verdad? Porque de alguna forma ellos, al percibir que no están a tanto riesgo, pues han retornado a su vida cotidiana, ¿no? Incluso aquí, no sé si en otros países, pero aquí incluso la ley es tan estricta y han habido fiestas que le denominan fiestas COVID, ¿no? Incluso. Entonces, o sea, son personas que van específicamente a una fiesta, e incluso cuando los entrevistan
algunos son negativos y quieren contagiarse porque eso también, hay un tema que no hemos conversado de repente durante todo este momento que tiene que ver con la salud mental. La salud mental ha evidenciado en esta pandemia de que hay personas que buscan contagiarse para de una vez eliminar ese problema de que son negativos. Entonces, como ellos, entre comillas, o sea, son jóvenes y no se sienten a riesgo de morir, pues quieren contagiarse ya para eliminar ese problema y seguir haciendo su vida normal. Entonces, esto es contradictorio porque, como alguien lo mencionó, yo creo que fue Marco Vinicio, es un tema de solidaridad, ¿no? O sea, esta enfermedad deja traslucir en cada ser humano cuán egoísta es o cuán solidario es para evitar que tu familia o tus amigos se contagien. Y eso, pues, escapa a cualquier gobierno, a cualquier ley que tú puedas dar, a cualquier norma. Eso tiene que ver ya con la conducta del ser humano. Y eso eso es para otra sesión, tal vez, ¿no? Otro tópico, porque la salud mental se ha evidenciado que es bien lábil en nuestra sociedad. Y hablo de cualquier país prácticamente, ¿no? Gracias. Sí, doctor, sí, sí, tiene toda la razón. Creo que a nivel de México, Ecuador, Perú, no sé si Estados Unidos, doctor Medina, pero se ha evidenciado muchas fiestas, mucho desorden, como un importismo hacia nuestros viejos, por así decirlos. Y pues eso tiene que cambiar y para eso es este programa, para eso hemos hecho todo este sacrificio de tiempo de ustedes, de los radioescuchas, para poder dar consejos y un poco de cosas que están pasando a nivel hospitalario. Doctor José Luis Limón, doctor Chiroque, doctor Vinicio Medina, para terminar con el programa, ¿qué consejos pudieran dar a la población desde su punto de vista? Doctor Limón. Mira, para la población, nosotros debemos entender que detener la propagación del virus es nuestra responsabilidad. Y por ello, les recordamos a todos los colaboradores y público en general las siguientes recomendaciones. Cuidar el lavado de manos, uso de cubrebocas, mantener la sana distancia, no tocarse cara, ojos y nariz. Los caballeros, evitar el uso de bigote, corbata y barba. Las mujeres, evitar el uso de joyería y mantener el cabello recogido. Si te cuidas tú, nos cuidamos todos. Creo que en este momento se presenta el nuevo repunte y con la presencia también ya de la época de influenza añadida, debemos tener la idea de respetar la medida de sana distancia, los geles sanitizantes y si no tenemos que salir fuera de casa, mejor quedarse en casa. Son las recomendaciones que tengo para el público en general y para nosotros mismos y seguir actuando profesionalmente ante una sociedad que está muy flagelada por este padecimiento, esta pandemia tan severa que nos ha estado tocando vivir. Muchas gracias, doctor Limón. Doctor Chiroque. No se le escucha, doctor. Eso mismo debe estar pasando en la población que pone mute, ¿verdad? Y no quiere escuchar las recomendaciones, ¿verdad? En realidad, eso mismo pasa. Entonces, es la conducta humana aquí en donde entra en juicio en consideración. Solamente hay que apelar al sentido común. No importa que uno no haya ido a una universidad, que no haya tenido, ¿verdad?, la suerte, ¿verdad?, de poder seguirse preparando. Eso no tiene que ver con esta enfermedad. O sea, aquí, como tú muy bien trajiste, estamos ante una situación de guerra
Mm, Hay gente que muere, no se sabe a quién le va a tocar esto. Esto es una situación impredecible y no importa que usted no tenga claro de qué cómo se contagia, lo importante es lo que usted tiene que hacer. Tan sencillo como eso. Y yo lo veo así, o sea, tanto tú, Cristian, Marco, doctor José Luis, o sea, usamos nuestra mascarilla, hacemos nuestro trabajo, evitamos contacto social en lo posible y nuestro círculo, incluso hemos dejado de visitar, para que la población no sepa, yo por lo menos, o sea, nuestros familiares cercanos no los visitamos, ni ellos tampoco quieren que nosotros los visitemos, porque como saben que trabajamos en los hospitales, tampoco es muy grata nuestra visita. O sea, eso es una realidad. Entonces, si nosotros pasamos por eso, ¿por qué la gente, las personas, no pueden por un tiempo abstenerse hasta que tengamos tal vez una vacuna, tal vez, no se sabe, que sea medianamente efectiva, o que la ciencia conozca un poco más para poder ayudar a la población? Simplemente dos cosas, como dijo el doctor, pero yo lo resumo a dos: su mascarilla y su distanciamiento social. Minimice su interacción y no se la quite por nada, así sea el mejor de sus amigos con el que interactúa, porque usted no sabe si él es positivo en ese momento. Gracias. Correcto, doctor Chiroque. Doctor Medina, ¿qué recomendaciones nos puede dar para todos? Creo que comparto con lo que dijo el doctor José Luis Limón, el doctor Chiroque, y también entender que proteger a nuestra población en riesgo es una necesidad. Creo que, como decía el doctor Chiroque, evitar la visita a nuestros padres, que ya son adultos mayores, a nuestros abuelos, evitar el contacto no solamente del personal de salud, sino de la población en general. No es necesario el contacto familiar en fines de semana cuando no es necesario. Evitemos esa parte, porque una vez que la enfermedad ha llegado a nuestros hogares es muy difícil de saber cuál va a ser el desenlace de este virus. Evitemos eso, usemos tapabocas, usemos mascarilla todo el tiempo, evitemos fiestas, evitemos salidas innecesarias, evitemos restaurantes, conglomeraciones de gente. Por supuesto, intentemos ser un poco más humanos. Creo que COVID ha demostrado nuestra realidad a nivel mundial, la humanidad, cómo pensamos y lo que realmente somos capaces. Creo que el mensaje más grande que puedo hacer es simplemente mirémonos en un espejo y seamos y decidamos ser un poco más humanos con el que está a nuestro lado. Hablamos de nuestros amigos, nuestros vecinos y la gente que no conocemos, no necesariamente tienen que ser nuestros parientes. Seamos más humanos y esto va a hacer de nosotros mejores personas y el resultado siempre va a ser mejor. Correcto. Yo quisiera añadir, queridos amigos, también que pienso que la gente joven, me considero yo joven, no pudiera vivir si por una irresponsabilidad muere su padre, muere su madre, muere su abuelo, su abuela o cualquier familiar cercano que tenga un poco más de riesgo. Pensemos, tengamos empatía, creo que esa es la fuerza número uno de un mundo. Y un mundo, repito, sin educación y salud no es mundo. Estimados amigos, agradezco nuevamente su tiempo, a los queridos ponentes, a los radioescuchas. Esperamos que la información brindada se comparta y genere un impacto de conciencia en todos los sectores. La espeluznante crisis de que padecemos hoy es un hito multidimensional, pero no será histórico hasta que no lo hayamos superado y podamos mirar hacia atrás con la intención de resolver problemas y reflexionar sobre lo que hemos vivido y lo que ha pasado. Cuando la gente esté segura, se sienta libre, supere las dolorosas etapas de luto, las secuelas físicas de la enfermedad, el día que logremos convivir sin miedo o morir por un abrazo, que podamos besar otra vez a nuestros viejos. Entonces reflexionaremos sobre esto echando mano del razonamiento histórico. Les dejamos los contactos a continuación de nuestros queridos panelistas. Les agradezco mucho, doctor Chiroque, doctor Limón, doctor Vinicio. Ha sido un gusto y un orgullo tenerles aquí, casi ya 1 hora y media. Les respeto su tiempo familiar, tal vez. Un saludo muy cariñoso a todos y hasta pronto. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Cristian. Gracias, Gracias, buenas noches Marco. a todos, Esperemos doctor Chiroque. Doctor,
La Mirilla SE llega gracias al auspicio de Mille Cosmética Artesanal. Encuentra jabones, cosméticos y de baño, shampoos, sales de baño y exfoliantes naturales. Entrena con el mejor Johnny Shapiro, personal trainer. Sé parte de un plan de entrenamiento y dieta efectivo. Johnny Shapiro, personal trainer. Rocket Qui, servicios de transmisión en vivo, marketing digital, redes sociales y página web. Todo lo que tu empresa necesita. Confía en los mejores. Ordóñez y Ordóñez, firma de abogados desde 1873. No al maltrato animal. Este es un mensaje de la Mirilla SE.